tema de hoy es muy apasionante, es un tema muy difícil de tratar en cuanto a la seguridad del mismo, porque no hay todavía una conclusión científica. Sin embargo, los datos que pude lograr tener a través del tiempo que he estado estudiando me han permitido formar un concepto del cual muchos libros ya lo mencionan, muchos escritos ya lo mencionan, cómo podemos hablar de la dosificación. Para algunas personas que no me conocen, mi nombre es Ernesto Villalobos, como ya me ha presentado Rubí. Soy ingeniero químico, pero más que ingeniero químico, soy químico, porque siempre toda mi vida me he dedicado a la investigación y desarrollo de productos. Entonces, en función de eso, he tratado, a raíz de que conocí el CBD hace aproximadamente unos 3 años, al conocer el CBD tuve oportunidad de ver los beneficios que tiene. Y esto me llamó mucho la atención y obviamente me dediqué totalmente a estudiarlo, a investigarlo. Coincidió conocer el CBD con mi retiro de aspecto laboral de la empresa que mi esposa y yo tenemos, pero pues me aboqué totalmente a la investigación del CBD, al desarrollo y al estudio, y esto me ha llevado a tener estas pláticas, a hacer algunos escritos, los cuales están todos llenos de los beneficios del CBD para las diferentes enfermedades que se padecen. Pues bien, vamos a iniciar con este tema, como mencioné, sobre la cuestión de la dosis, porque es uno de los argumentos o de los asuntos que más difícilmente se pueda tener en cuanto a una conclusión o en cuanto a que los científicos se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque aún siguen las investigaciones. Esta situación de investigación, que no es otra cosa más que lo que es la posología del CBD, de cómo se distribuye nuestro cuerpo, cómo se dosifica, cómo se administra nuestro cuerpo, ha sido un tema muy apasionante, el cual todavía se sigue discutiendo y todavía no se tiene una certeza. Lo que sí podemos tener como certeza es cómo en forma dosífica, en forma lenta, podemos llevar a cabo a tener los beneficios del CBD, que es lo que vamos a expresar. Pues bien, pero antes de eso vamos a hablar de qué es el CBD de una forma muy rápida para poder ubicarnos en el contexto real de por qué tenemos que tener esas dosis. El CBD se extrae del cáñamo, o sea, la parte masculina de la cannabis, aun cuando también se puede extraer de lo que es la marihuana, pero sería en proporciones muy pequeñas. Entonces, básicamente se extrae del cáñamo, que es rico en CBD. El nombre científico es cannabidiol, es CBD, se abrevia como CBD, pero es cannabidiol. Su fórmula es la C21H30O2, no nos dice nada, pero para que conozcan que tiene una formulación y que, claro, si hablamos químicamente, pues es un contexto muy amplio para poder platicar de ello. Es uno de los 113 fitocannabinoides. Recordemos que hasta el día de hoy tenemos 113 seguros, sin embargo ya llegamos alrededor de 121 cannabinoides nuevos que están surgiendo, que todavía falta de integrar de acuerdo a la clasificación que se está haciendo. Pero ya llevamos en descubrimiento 121 y ya tratados con una investigación más permanente 113. Es un aceite orgánico, o sea, proviene de la planta directamente. Tiene amplias propiedades terapéuticas totalmente probadas, totalmente ya todos sabemos, estamos conscientes, desde hace más de 7,000 años nuestros antepasados ya tenían ese conocimiento de que la cannabis era una planta medicinal. Ahora, controla los efectos psicotrópicos del THC, eso es muy importante. El CBD controla los efectos psicotrópicos del THC para que se vea que son totalmente distintos. El CBD viene de la parte masculina y el THC viene de la parte femenina. Es un poderoso antioxidante. Todos sabemos que el antioxidante pues, es el que va a acabar con los radicales libres. Es un multivitamínico. El CBD por sí mismo, solo puro, pues no lo tiene las vitaminas, pero como viene con su séquito, con terpenos y flavonoides y todos los demás fitocannabinoides que pertenecen al grupo del CBD, obviamente entonces trae un complejo multivitamínico. Activa el sistema endocannabinoide precisamente al momento de entrar a nuestro organismo. El sistema endocannabinoide está en nuestro organismo, al entrar automáticamente va a haber una activación de todo el sistema para llevar su efecto terapéutico en todos sentidos, o sea, un efecto multiterapéutico. Ahora, contribuye al equilibrio de nuestro organismo, precisamente porque el sistema endocannabinoide es parte fundamental del equilibrio y coordinación y comunicación de todos los demás sistemas. Y al entrar
CBD y activar el sistema endocannabinoide está entrando precisamente a organizar, a lograr ese equilibrio, porque el sistema endocannabinoide su función es llegar a la homeostasis. Ahora bien, es considerado dentro de la medicina alternativa homeópata, porque es una planta. Y aquí hay un dato curioso que quiero mencionar. El CBD ha surgido de la gente a la ciencia. Normalmente una investigación, un desarrollo, una medicina, un invento, procede de inventar el producto para saber hacia qué mercado, hacia qué fin voy a encaminarlo. O estudio algo muy determinado precisamente porque hay un efecto que quiero estudiar y de ahí surge algo. En el caso del CBD, que ya se conoce, o la cannabis medicinal, que hace más de 7,000 años la humanidad lo utiliza, y que la ha utilizado hasta hace 84 años, que fue la prohibición, pues ya lo utilizaba. Y de repente dejó de proveerse porque se prohibió. Entonces, en ese sentido, la gente ha buscado la manera de legalizarlo, buscar la manera de que se investigue y de que se produzca porque se requiere. Es donde dice la gente está, pues en cierta forma, impulsando a la ciencia para que pueda encontrar el camino adecuado para que tengamos un CBD o una medicina cannabinoide ya totalmente integrada a la sociedad. Ahora bien, ¿qué no es el CBD? Porque también es muy importante, hay cosas que le inventan. Primero, no es una droga. Acabo de mencionar que elimina el efecto de una droga. No es una droga. No es un cúralo todo. Tampoco lo es. Hay organismos que no tienen una capacidad suficiente para poder llevar a cabo todo el efecto terapéutico del CBD. Entonces, no es un producto que sea para todos, ni cura todo. No es un producto milagro, tampoco tiene su base científica. Pero como no lo cura, va a tener unos efectos que van a tener oportunidad a tener una mejor calidad de vida. Ahí es donde viene la parte importante de lo que es el CBD. No genera efectos psicotrópicos, por lo que no es una droga. No genera adicción, porque no es una droga. Tampoco hay sobredosis. No tiene efectos secundarios, o sea, normalmente los medicamentos que tomamos en alguna forma nos van a dar un efecto secundario que a veces es muy negativo o a veces sí puede llegar a ser mortal. El caso del CBD, por la ínfima y leve efectos secundarios que puede tener en la medicina, se le considera que no tiene efectos secundarios. No es una sustancia prohibida, puesto que pertenece a la cannabis ahorita está en legalización o en legislación, y resulta que el CBD pertenece a la cannabis, por eso se menciona como prohibida, pero legalmente no está prohibida. No es un producto de moda o de momento, puesto que ya hace muchos años se tiene, lo que pasa es que ahora lo conocemos más, pero tiene muchos, miles de años que se utiliza la cannabis medicinal. Y no es una sustancia, no es una sustancia milenaria que ya ahorita tenemos la oportunidad de conocer con mayor profundidad. Eso es lo que no es el CBD. Ahora, para darle seguridad de lo que vamos a hablar, 55 países ya han legalizado el uso de la cannabis medicinal. Hay más de 5,400 estudios a nivel internacional con clara evidencia terapéutica. O sea que científicamente se tiene allí la evidencia de que se tiene un beneficio por parte del CBD. PubMed tiene más de 16,000 publicaciones sobre la cannabis medicinal. Imagínense, más de 16,000. Obviamente lo estoy leyendo, pero jamás voy a terminar de leerlos todos. Hoy hay más de 200 ensayos clínicos en proceso, actualmente, en este momento. Procesos clínicos que están llevando a cabo con investigación, con inversión, para poder determinar los beneficios y asegurar y reafirmar todos los beneficios del CBD o la cannabis medicinal. Y por último, el sistema endocannabinoide es el sistema en nuestro cuerpo que más receptores tiene. De allí los múltiples efectos terapéuticos de la cannabis medicinal, del CBD y de su séquito. Es decir, como tiene tantos receptores en todo nuestro organismo, entonces en todo nuestro organismo está, por lo tanto, cuando entra el CBD, en todo nuestro organismo va a actuar. Y eso es lo importante, precisamente eso tiene base científica para poder decirlo. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el tema de la dosis, porque ya hablamos de qué es el CBD para que podamos compenetrarnos en cuanto a por qué tenemos que tomarlo en determinada forma. Primero, cada organismo es diferente de otro, eso es clave. Todos los organismos son distintos, por lo tanto se van a comportar totalmente distintos. Una misma enfermedad cambia su comportamiento. Puede ser que
o una fibromialgia a una persona, le va a dar fibromialgia también a otra persona. Son totalmente distintas en la forma en que se demuestra, que se manifiesta en la sintomatología, cambia mucho. Sin embargo, sigue siendo la misma enfermedad. Influye mucho para determinar la dosis, qué edad tienes. No es lo mismo una dosis de un niño, una dosis de un adulto, una dosis de una persona de la tercera o cuarta edad. Entonces, por lo tanto, tenemos que también considerar la dosis en cuanto a la edad. El avance de la enfermedad, queremos tomar el CBD para un cáncer que ya está en fase casi terminal, pues es difícil que podamos lograr una cura o un retroceso o un detener. Simplemente lo que vamos a lograr posiblemente es una mejor calidad de vida o un evitar el dolor. Pero tenemos que determinar en qué momento está la enfermedad para saber, primero, hasta dónde puedo llegar con la dosis. Y segundo, qué esperar de ello. No, como les dije hace un momento, no cura todo. Cuando estamos hablando de que tenemos un problema, una enfermedad y tomamos el CBD, pensamos que con la idea de ya que se va a eliminar la enfermedad. Es posible que sucede mucho, ha curado cánceres, hay testimoniales de cánceres que se ha curado, incluso a nivel científico, la epilepsia, en fin, hay patentes de Estados Unidos, precisamente donde están patentando el uso terapéutico del CBD para determinadas enfermedades. O sea, sí existe eso y lo hay. Lo que sucede es de que para tener todo ese tipo de avances, de conocimientos, pues tenemos que saber en qué momento está la enfermedad para poder tomar la dosis o para saber qué podemos esperar de ello. Entonces es muy importante saber eso, ¿no? Saber, la enfermedad empieza, es posible controlarla o detenerla. Ya está muy avanzada, es posible dar una mejor calidad de vida. La otra circunstancia de la dosis es tener otras enfermedades. Yo lo tomo para controlar el azúcar, pero resulta que tengo también problemas de gastritis y hay un problema por ahí de diabetes. O sea, tenemos que saber la dosis. No cada enfermedad va a tener una dosis, pero sí es posible que en un futuro podamos tener una sola dosis, pero va a abarcar todas las enfermedades. Por eso es muy importante saber cuál es la enfermedad o qué padecimientos tenemos. El sexo. Está muy importante eso porque estamos hablando de un sistema hormonal distinto, o cuando somos iguales orgánicamente tenemos un sistema hormonal distinto y las comunicaciones internas de nuestro organismo es a través de las hormonas, son los mensajeros químicos. Por lo tanto, entonces el CBD va a actuar un poco diferente en uno y en otro. Entonces, eso es muy importante saberlo para saber qué esperar también. El peso de la persona. No es lo mismo una persona delgada que una persona con sobrepeso. ¿Por qué razón? Las razones podemos hablar de muchas cosas, del problema del equilibrio hormonal, del aspecto de todo lo que viene siendo, incluso el aspecto sanguíneo, de cómo está el corazón. O sea, hay demasiados factores o variables que nos impiden tomar una decisión, decir cuál es la dosis. Por eso es que es difícil determinar una dosis. Y la otra circunstancia, ¿qué disciplina de vida? O sea, ¿cómo llevamos nuestra vida? ¿Dormimos bien? ¿Comemos bien? ¿Hacemos ejercicio? O sea, ¿qué tipo de vida llevamos para que de esa manera podamos contribuir en la acción del CBD? Por lo tanto, entonces la dosis puede ser distinta. Ahora bien, los métodos más comunes de administración del CBD en nuestro organismo son 4. Pues hay más definitivamente, pero son variables de esto. Estamos hablando de lo que viene siendo el CBD sublingual, que ya sabemos que es la gotita que se coloca abajo de la lengua, de acuerdo a la dosis, se dura 60, 90 segundos sin moverse, sin tragar, la boca cerrada, para que de esa manera demos oportunidad de que el CBD penetre en la mucosa bucal y de ahí se va al torrente sanguíneo para ir a los órganos. En este caso, es muy importante entonces determinar el tipo de producto de dosis que vamos a tener para saber cuántas gotas vamos a colocar debajo de la lengua. En el caso de la oral, que viene siendo también por la boca, viene siendo ya una situación de tragar, de comer, de tener el producto, ya sea una cápsula, ya sea un jarabe, tantas cosas que existen ya ahorita a nivel de tomar, de comer. Entonces, va a dar directamente al tracto digestivo y ahí se va a llevar a cabo un proceso que ahorita vamos a explicar más adelante. Pero tiene dos caminos diferentes. Uno va directamente al torrente sanguíneo y el otro va directamente al aparato digestivo y de allí al hígado y luego ya una metabolización y después pasa a los órganos. Entonces, son caminos distintos. Por lo tanto, las dosis deben ser distintas. Ahora, en cuanto a la crema, que está del lado derecho, pues es una crema, puede ser la parte tópica, puede ser un bálsamo, puede ser un rolón, puede ser lo que viene siendo parte tópica. Esto se aplica directamente en la parte afectada de la piel
Y ahorita veremos más adelante sus ventajas y sus características. Y por el otro lado, del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos el inhalado. O sea, la parte que vamos, el vapeo, el vaporeo, que vamos a tener vaporizadores portátiles que nos va a permitir inhalar el vapor del CBD para de tal manera llevarlo a los pulmones y de ahí el torrente sanguíneo. Entonces, esas serían las 4 formas. Hay otras, puede ser el supositorio, puede ser inyectado, o sea, hay muchas, pero no son comunes. Por esa razón estamos hablando de algo que conocemos y sabemos que existe y que podemos tener a nuestro alcance. Ahora, si hablamos de la dosificación, como ya mencioné hace un momento, la posología del CBD, es muy importante que ustedes estén enterados de esto. Aún científicamente no se está determinada cuál es la dosificación. O sea, no se puede, como lo mencioné, hay demasiadas variables, el peso, la edad, la enfermedad, o sea, 1000 cosas hay que de esa manera no podemos decir que tómate 2 pastillas o 2 gotas en la mañana todos los días o 5 o 6, no hay eso. Entonces, ahorita vamos a ir adelante, vamos a conocer un poco cuál es el método que podemos optar para llegar a saber qué podemos hacer para tener una dosis. Hay compañías, hay investigadores, hay personas que han hecho libros donde habla de las tablas de dosificación. Esas tablas de dosificación se hacen en forma muy aproximada, son muy buenas, tienen mucha certeza en lo que dicen, se basan mucho en el peso, en la edad y en el sexo de la persona para poder llevar a cabo una dosificación. Perdón. Sin embargo, lo que sí es importante es esto, que el cálculo que hacen es para efecto de llevar cierta cantidad de miligramos por kilogramo de peso de la persona. Y entonces ahí es donde viene la situación de que a muchas personas empiezan a tomar eso desde un principio. Les dice, van a ser 15 kilogramos en la mañana, 15 miligramos, perdón, y 15 a mediodía, 15 en la noche. Y lo toman, pero para eso, según los científicos, y eso es muy importante, no debemos tomar nosotros un producto, CBD, con una dosis de inicio muy alta. Debe ser poco a poco. Y es precisamente para que poco a poco lleguemos a los niveles que tienen esas tablas. Pero muchas personas no lo entendemos así. Por eso es que ciertamente tenemos que ver las tablas con cuidado. Y hemos tomado la tercera parte, que es la que recomiendan todos los científicos, que es la microdosis. Empecemos por lo poquito. Dice, comience de abajo y aumenta despacio. Comience abajo y aumente despacio. Eso es lo importante. Poco a poquito y lento. Porque recordemos que el CBD es un tratamiento, no es una pastillita que me la tomo y hace efecto, no, es un tratamiento. Porque nuestro sistema endocannabinoide es un sistema que va a ser activado a través del CBD, por lo tanto se tiene un protocolo, se tiene un tiempo para poder llevar a cabo la reacción. Ahora bien, la dosis, vamos a hablar algo de dosis porque eso es lo que a través de todos los libros que leí, todo lo que he consultado, de los cursos que he estado, que incluso en estos días hemos tenido ya muchos cursos, ya tengo casi un mes y medio, 2 meses con muchos, hay una efervescencia tremenda de simposios, de cursos, y cada día conocemos más cosas distintas del CBD. Y en este caso quiero mencionarles, la dosis que se considera media es de 20 a 30 miligramos de CBD por día. Y hablo de CBD, que puede ser CBD aislado, puede ser CBD de espectro completo o de amplio espectro, pero es CBD. Es de 20 a 30 miligramos por día. Es la parte, es lo medio, lo que con eso podemos hablar que podemos tener el control de la sintomatología de la gran mayoría de las enfermedades. Ahora bien, hay alguna situación muy especial que la enfermedad es más fuerte, el padecimiento está más difícil de lograr, de convencer, de controlar. Viene la parte intermedia que son 60 miligramos de CBD al día. Tenemos ya un problema de un cáncer avanzado, de una situación muy fuerte, de una esclerosis múltiple, una esclerosis amiotrófica, en fin. Entonces tenemos una dosis alta que es de 100 miligramos por día. Estamos hablando ya de dosis altas que se dan. Cuando hablamos de 160 miligramos de CBD por día es para casos sumamente específicos, o bien a partir de allí, en dosis superiores a 160 miligramos por día, ya estamos hablando de que son de estudio o de investigación, porque se está investigando una determinada enfermedad y están viendo que incluso pueden llegar a tener 300, 500 o más miligramos al día, precisamente porque estamos hablando de un estudio, de una investigación. Entonces, basándonos en esta información que tenemos, de que la media son de 20 a 30 miligramos,
la intermedia 60, una dosis alta es de 100. Entonces, es como se han elaborado las tablas, no tablas, sino las indicaciones de la microdosis, para que de esa manera las personas empiecen a tomar, como mencioné hace un momento, de abajo y lento. O sea, despacio, poquito, debe ser muy poco, y lentamente ir incrementando de acuerdo a cómo uno se vaya sintiendo, o sea, detectando la sintomatología. Y aquí quisiera hacer una aclaración muy importante. Cuando iniciemos a tomar el CBD con la microdosis, es importantísimo tener una bitácora. El día de hoy, el día cero, me voy a empezar a tomar CBD, me siento así. Y resulta que al cabo de una semana, bueno, cada vez que sientan algún cambio tienen que ir anotándolo, y al cabo de una semana o 10 días consulten la bitácora y vean que el avance que se ha tenido. Pero sí es importante la bitácora para poder de esa manera tener un control más exacto de la sintomatología que tienen y de la dosis, porque muchas sucede, y ustedes lo deben saber, que lo han vivido, que después de 15 días, por ejemplo, ya no te acuerdas cómo te sentías hace 15 días. Yo ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque posiblemente en ese momento tenía un gran dolor o un gran molestar y ahorita no lo tengo, pero no lo registré así. En cambio, si tengo una bitácora, sí tengo manera de saber cómo se va comportando el CBD y la dosis que debo de tener. Aquí lo que estoy presentando en la pantalla viene siendo cómo se ve, lo que les mencioné hace un momento. Cuando es sublingual, hablando de la biodisponibilidad, es de 40 al 50% por esta razón. Porque una vez que entra en nuestra lengua, de la mucosa bucal, pasa al torrente sanguíneo y va a dar directamente aquí al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo a los órganos que requieren el equilibrio. Una vez que ya pasó por los órganos el CBD, entonces se regresa al hígado para ser metabolizado y expulsado. Esa es la forma en que trabaja el CBD en función de lo sublingual. Cuando hablamos de pues, que es oral, por ejemplo, unas cápsulas o jarabe, hablamos de un 15%. ¿Por qué razón? Porque entra al tracto digestivo. El tracto digestivo pues, está el estómago, está todos los jugos gástricos, llega al intestino y ya después se absorbe para de esa manera ir al torrente sanguíneo. Y una vez que otra vez se integra al torrente sanguíneo, va a dar al hígado para su metabolización, precisamente para que sea eliminar las toxinas, y lo demás se va al sistema sanguíneo para llevar a cabo la alimentación de nuestro organismo. Y es cuando se lleva el CBD a los órganos. Entonces se dan cuenta que hay un paso donde se destruye mucho al CBD y donde aquí se elimina mucho el CBD para llegar al torrente sanguíneo ya muy disminuido en su capacidad. Por eso es la diferencia de la biodisponibilidad. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que cuando tomamos el CBD y THC, bueno, los CBD van a ser los fitocannabinoides, y entra a nuestro organismo por vía digestiva, como son lipofílicos, o sea, les gusta la grasa, entonces van a quedarse mucho tiempo, porque en el trayecto hay mucha grasa, y se van a quedar allí. Entonces, muy poco es lo que va a ir directamente a los órganos. Por eso también es precisamente la parte de baja biodisponibilidad. Ahora bien, sobre lo que hemos hablado, de que me han preguntado mucho, oye, ¿cuál es la dosis que puedo tener? Porque fíjate, conseguí un CBD de 100 y necesito saber qué dosis es. Y yo tengo un CBD que me da diferente. Entonces, traté de encontrar una media, pero basándome específicamente en lo que nos habla de la información que tenemos, qué es lo normal y lo que es la parte media, y lo que es la parte alta y lo que es la parte de investigación. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta las diferentes concentraciones que mucha gente me ha informado y que he visto que hay en el mercado, obviamente con buenos resultados, estamos hablando, por ejemplo, de 33, 34 miligramos por mililitro. Cada gota tiene 1.33 miligramos de CBD. Entonces, para llegar a un aspecto normal, pues hablamos de 15 gotas. Pero si hablamos de la parte de lo que es la media es 24 gotas, si hablamos de una parte alta es 75 y así sucesivamente. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando, por cierto, aquí no es 30, 60, ya hemos hablado que era 60, la parte media. Entonces, y si hablamos de 50 miligramos, pues ya se incrementa la concentración del CBD dentro del líquido, de tal manera que una gota ya no tiene 1.33, tiene 2. Y si es de 66, tiene 2.64 miligramos cada gota. Y si 100 miligramos, tiene 4 miligramos cada gota. Entonces, por lo tanto, en la medida que se aumenta la concentración, se disminuye la cantidad que vamos a necesitar para llevar a cabo el control de nuestros síntomas. Esa es la función de las diferentes concentraciones. No se trata de que tengas más efecto o que tomes más
No, se trata simplemente de que vas a respetar lo que te dice que requiere nuestro cuerpo. Más o menos de 20 a 30 es la parte normal media, alta es de 100 y ya, o sea, hay una intermedia que es de 60 también. Entonces es muy importante esto para que de esa manera sientan que no se trata de tomar más CBD, sino controlar la dosis en función de la concentración. Aquí tomo en cuenta que 1 mililitro contiene 25 gotas promedio. ¿Por qué razón? Si hablamos de libros, si hablamos de internet, dicen que 1 mililitro tiene 20 gotas. Lo estuve midiendo varias veces en muchas formas, en diferentes goteros, en fin, y encontré lo siguiente, que el gotero promedio comercial nos da 25 gotas. O sea, podemos hablar de 30, podemos hablar de 18, podemos hablar hasta de 35, 40 gotas, porque depende mucho del gotero, del diámetro de la perforación del gotero, de la temperatura a la cual se va a hacer la medición, de la densidad del líquido. O sea, hay demasiadas variables que hacen que un mismo gotero no podemos hablar de que tengamos una norma de 20 gotas por mililitro, como dice la gran mayoría de los libros. Entonces, estoy basándome en 25 gotas promedio. Por eso, en esa razón están las gotas que estoy mencionando aquí. Ahora bien, si tomamos en cuenta eso, quiero mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de lo que es la parte de lo que es la crema, o sea, el bálsamo, lo que es tópico, los bálsamos, las cremas, el roll-on, que por eso lo señalo mucho porque es muy importante, ahorita quiero mencionar algo sobre eso. Y ungüentos, al ser tópicos, no van a penetrar al torrente sanguíneo, por lo que su efecto será local. O sea, aplicamos el tópico, el producto tópico en nuestra piel, y lo que va a suceder es que va a penetrar poco a poco, de acuerdo a que lo vayamos frotando para que se penetre, y va a penetrar alrededor de 2 a 2,5 centímetros de profundidad, pero el efecto es local. Entonces va a poder quitar inflamación y dolor, pero prácticamente en 2, 3 minutos, y vamos a tener también una situación muy importante. Va a eliminar cualquier problema de lupus, de psoriasis, o sea, situaciones de enfermedades que ya propias de la piel, va a ayudar a eso y va a poder poco a poco eliminarlas. Pero sí es muy importante esto. Puede aplicarse varias veces al día, no necesariamente puede ser nada más en la mañana, no, cuando sintamos la necesidad podemos colocarla, no nos afecte nada. Lo único que tenemos que procurar es no evitar el sol, que no nos pegue el sol en el lugar donde lo aplicamos, no por otra cosa, sino porque disminuye la potencialidad del CBD. Y únicamente basta frotar lo suficiente para que se absorba sobre la piel. Aquí sabemos que puede tener una biodisponibilidad aproximadamente de 25 a 30 más o menos de absorción, o sea, de que va a disponer nuestro organismo de ese CBD, alrededor del 25 a 30%. Pero aquí quiero hacer una aclaración muy importante. El CBD y su séquito va a entrar a nuestra piel y va a penetrar perfectamente y va a hacer su labor terapéutica. El THC no penetra lo mismo en la piel, dificulta mucho su avance. Por lo tanto, aquí mucho de lo que va, cuando hablamos de una crema de espectro completo que contiene THC, no va a tener una respuesta positiva si tiene CBD, o sea, el THC no nos va a hacer daño, al contrario, puede que nos ayude bastante bien, pero no sintamos que tiene THC ya va a ser un efecto psicotrópico, no, porque no llega al torrente sanguíneo ninguno de los dos, se queda la parte de cutánea. Entonces es muy importante esa aclaración para que no le tengan miedo a lo que es crema o tópicos o bálsamos, en fin, es totalmente ajeno a una cosa psicotrópica. Ahora bien, el inhalar. Inhalar es la mayor biodisponibilidad que se pueda tener, que viene el 70% aproximadamente. Porque el CBD, una vez que nosotros lo estamos inhalando, ese vapor va a dar directamente a nuestros pulmones. Nuestros pulmones inmediatamente, pues, cuando reciben el oxígeno, van a inmediatamente enviarlo y entonces lo envía junto con el CBD. O sea, se elimina el CO2, se llena el alveolo con oxígeno y otra vez va con la sangre para ir a llevar el oxígeno a todo nuestro organismo. Entonces allí, una vez que sale, que entra el CBD a los pulmones, se va junto con todo lo que, con la sangre y con el oxígeno, va a dar a todo el torrente sanguíneo y ahí a los órganos. Ese es precisamente por eso es que no pasa por el hígado, no pasa por ningún lado, va directamente a lo que es el torrente sanguíneo y a los órganos que requieren equilibrio. Y ahí precisamente por eso su mayor disponibilidad. Y aquí es muy importante esto porque ahora que hemos estado trabajando en estos cursos, ha sido constante la repetición. Dosis de rescate. La dosis de rescate es algo que cuando en un momento se requiere rápido para poder llevar a cabo un alivio en un efecto terapéutico rápido.
un dolor, necesito algo que me pueda eliminar una situación, alguna sustancia que me haga un efecto rápido. Y en este caso el CBD inhalado es una dosis de rescate. ¿Por qué razón? Porque en 2 o 3 minutos ya empezó a hacer efecto. Y eso es muy importante. Una persona que le está con cálculos renales, que está saliendo la piedra, es un dolor intenso, inmenso, y empieza a vapear y se le quita. Eso es lo importante, viene de rescate. Ahora, que es importante también mencionar lo siguiente: una gota equivale aproximadamente a 16 vapeadas, para que vean más o menos qué rendimiento pueda tener. Y esto se va a hacer de acuerdo al síntoma, es decir, qué síntoma tienes, pues vas a ver cómo puedas tú llevar a cabo el fumar. No quiere decir que tú le estés fumando. Eso se utiliza mucho como un complemento, es decir, yo estoy tomando sublingual, pero ahí en la tarde es cuando empieza a doler un poco, empiezo a tener molestias, empiezo a vapear. Y en ese sentido ya se me elimina el problema. Entonces estoy mezclando el vapear junto con el lingual. Es fenomenal, y a veces también con algunas cápsulas, como es el caso de oral. Entonces, en este sentido, la enfermedad no es otra cosa más que tratarla con diferentes elementos que nos van a llevar a cabo vencerla. Y esos elementos es el CBD con diferentes vehículos, en diferentes medios o diferentes formas que vamos a atacar. Precisamente una de las formas es inhalado. Y hay que verlo también como un complemento. No se trata de que vayamos a estar fumando nada más por el estilo, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar ya en lo que son las dosis. Y hablamos de dosis y hemos hablado que el niño, que normalmente pues lo consideramos un adulto chiquito, no lo es. Tiene su propio organismo, tiene sus propias características diferentes al adulto. Y por lo tanto su trato debe ser también distinto. La dosis debe ser pequeña porque el sistema endocannabinoide apenas está reaccionando, está bien, es nuevo, entonces no tiene deficiencias notorias. Sin embargo, hay personas, niños que tienen algún problema en su salud, en su aspecto terapéutico, entonces donde viene la necesidad de entrar con el CBD para poder llevar a cabo un equilibrio. Y en ese sentido estamos hablando de esta dosis. Esta dosis se mantiene, es pequeña, es la de 33.34 miligramos por mililitro. Y aquí estamos viendo que primero los 3 días una gota, después son 2 gotas, 3, y así vamos incrementando por gotas cada semana o cada 2 semanas para ir viendo el desarrollo del niño. Y aquí estamos viendo los concentrados. Aquí quisiera basarme mucho en este círculo azul para que vean qué cantidad de miligramos por día de CBD va a recibir el niño. En este caso, se va a ir incrementando poco a poco hasta llegar, como mencioné aquí, hasta los 8 miligramos por día, que no es alto, pero para un niño puede ser alto, pero dependiendo de su sintomatología. Y así sucesivamente se va a ir incrementando hasta que se sienta que se controla el síntoma. O sea, aquí no se termina. Puede continuar tomando CBD y llega un momento que a lo mejor 14 días ya lo pone a 7. Si ve que el comportamiento es mejor y lo va, porque estamos explorando. Esta es una idea, es una guía, pero no quiere decir que sea un tabulador que no podemos salirnos de, al contrario. Es para que nos sirva de base para llevar a cabo nuestra propia exploración de nuestro organismo o del organismo de este niño para saber cuál es su dosis. Ahora bien, si hablamos de dosis de adultos, estamos hablando con esa observación de 33.34 miligramos por mililitro, pues sería esta la dosis que estamos hablando. Imagínense, aquí está hablando de 4 miligramos por día, se va hasta 26 o 30 miligramos. Estamos hablando de la media. Podemos hablar más, podemos seguir con estas semanas y vamos a llegar a un momento que podemos tener 40 o 50 miligramos por día, pero es en la medida del tiempo. Precisamente por eso es despacio y lento, o sea, poco y lento, para que de esa manera el cuerpo vaya asimilándolo y pueda reaccionar. Si mucho no es salud, es lo que debe ser, o sea, lo que el cuerpo realmente requiera. Ahora bien, continuamos con la dosis y podemos hablar de una digamos, concentración mayor, pues ya tenemos la oportunidad de estar hablando de los 50 miligramos, de tener un cambio, pero seguimos con la misma tabulación, de 4 a 30, 34 miligramos por día. Sin embargo, las dosis, o sea, las cotas van cambiando, porque ya van aquí, si se ve en el anterior, eran 3 gotas, 6, 9, 10, 12 gotas, ya ahorita aquí van a ser 2, 5, 8, 11, ya son menos gotas, precisamente para llegar a la concentración que estamos hablando. Entonces, el beneficio de tener más concentración básicamente se basa en que vamos a tomar menos CBD para empezar nuestro tratamiento. Posiblemente podemos llegar a dosis altas, pero
Eso nos ayuda mucho si tenemos esa concentración que estamos hablando, de 50, 60. La otra que podemos hablar es la de 66 que tenemos aquí, donde volvemos a lo mismo, seguimos respetando esta cantidad de miligramos por día y sin embargo vamos cambiando la cantidad de dosis de gotas que vamos tomando poco a poco. Esto es porque muchas veces me han preguntado eso y qué voy a hacer con tengo una concentración de 100 y cómo me lo debo tomar. Si se lo toman como si fuera 33, 34, estamos hablando que están triplicando la cantidad de CBD porque 33, 34 por 3 te da 100. Y tomar la misma dosis, pues es triplicar la concentración y ahí sí nos puede hacer daño. Entonces, por eso es muy importante saber esa dosificación. Esta es la de 100 miligramos, volvemos a lo mismo, respetar los miligramos por día y variamos la cantidad de gotas que vamos a tomar. Esto es muy importante. Ahora bien, vamos a seguir con esta dosis hasta que se controle el síntoma. Una vez que ya encontramos la dosis, vamos a poder llevarla a tal manera que podamos ya sentirnos bien y es decir, ya llegué a mi dosis. Se le llama ventana terapéutica. Una vez controlado el síntoma, seguir con esta dosis unas 6 semanas y después disminuir poco a poco hasta llegar a una dosis de mantenimiento o prevención. La realidad es que es la siguiente. Hay enfermedades o hay dolencias que realmente requieren mucho trato, es decir, por ejemplo, una persona con diabetes, una fibromialgia, o sea, son situaciones donde artritis reumatoide, como la que tengo yo, pues va a tener mucho tiempo tratándose, entonces vamos a hablar de que se tiene que tener una dosis permanente poco a poco. Llegamos a tener la sintomatología controlada, empezamos a bajar poco a poco hasta llegar a una dosis de mantenimiento. Yo llegué a tomar 30, 40 gotas al día, ahorita tomo 9 gotas al día y con eso tengo. O sea, es la dosis de mantenimiento mía. Pero cada uno la tiene que encontrar. Ahora, el CBD siempre nos va a dar una calidad de vida, es decir, desde el momento en que lo podemos a tomar, a los 3, 4 días de que empezamos a tomar el CBD, vamos a empezar a sentir todo el placer de tomar CBD. Va a ser una calidad de vida distinta. Yo así lo sentí, por eso estoy aquí. Porque durante 50 años tuve una artritis que no podía controlar, que me dolía mucho los dedos y las manos, tenía que hacer una serie de cosas para poder tener una vida normal. Y con el CBD me encontré una calidad de vida que no tenía, sin inflamación, sin dolor, con movilidad, y eso es calidad de vida, y es lo que todos queremos. Y yo a partir de que empecé a tomar el CBD, así lo siento, por eso estoy aquí, estoy un convencido de ello. Una recomendación para la prevención. Sabemos que cada organismo es diferente, por lo que también las dosis deben ser diferentes. Para menores de 15 años pueden ser de 2 a 6 gotas diarias, o sea, puede ser de 3 a 10 miligramos por día. Y fíjense que nuevamente caigo en lo mismo, miligramos por día. Cuando hablamos de arriba de 16 años, hasta podemos hablar de 6 a 9 gotas al día, que viene siendo de 10 a 15 miligramos. Podemos hablar de gotas más concentradas, bueno, sigámonos con los 10 o 15 miligramos, solamente que vamos a dar menos gotas. Aunque no te duela nada, aunque te sientas muy bien, recuerda que es para fortalecer tu sistema inmune. O sea, ahí es donde viene lo importante. Con eso nos vamos a ayudar para fortalecer. Ahora, ¿cómo se aplica la crema o bálsamo con el CBD? Se toma solo lo que agarramos con los dedos, ya sea del bálsamo o de la crema, y lo ponemos en la yema de los dedos y esa cantidad se va a aplicar sobre el área afectada suavemente hasta que la crema desaparezca, se absorba por la piel. Dejar reposar unos 3 minutos para que vaya penetrando la acción de la crema o del bálsamo y después moverse normalmente. De 3 a 5 minutos se sentirán un cambio positivo, cuyo efecto dura de 3 a 4 horas. Se puede aplicar las veces que sea necesario, pero se recomienda de 2 a 3 veces al día. El método es el mismo para cualquier aplicación cutánea como enfermedades tales como psoriasis, acné, lupus, quemadas, heridas, golpes, raspones, moretones, irritación, comezón, alergias, etc. Todo lo que es cutáneo podemos poner con CBD y vamos a ver los resultados sumamente positivos. Cuando hablamos del rolón, que es lo que yo quería mencionar hace un momento, es porque esta es una situación nueva que incluso nos da cierto estatus, porque hay muchos perfumes que utilizan aceites esenciales y se colocan allí con el rolón. En el caso del rolón es cómodo, es sumamente cómodo, es práctico, porque lo puedes llevar donde sea, en la bolsa del saco, en donde quiera lo puedes llevar el rolón. Es eficaz porque nada más te lo frotas en ciertas partes de tu cuerpo, en las sienes, atrás de las orejas, en la parte de los codos, en la parte aquí del brazo. O sea, vas a tener resultados muy positivos con dolor de cabeza, migrañas, malestares, mareos, en la misma situación incómoda, alguna tensión. Es rápido, en minutos va a hacer efecto. Aparte es discreto porque puedes estar practicando con alguien y discretamente lo sacas y tú lo aplicas. Eso no lo haces con otra cosa. Por eso les digo que es sumamente bueno el rolón. Y la otra cosa, no es psicoactivo.
O sea, no te va a producir ningún efecto psicotrópico y te va a ayudar en el sentido de lo controlar tu sintomatología. Por hablar muy rápido me estoy ahogando. Ahora, ¿qué conclusión podemos llevar con el CBD? El CBD actúa en todas las enfermedades en las que porque las puede remitir, las puede retardar, las puede detener, las puede tratar, las puede curar con la dosis adecuada. Siempre será con la dosis adecuada. Si hay personas que dicen, no, a mí no me curó, no me siento bien o no me hizo efecto, posiblemente ni fuiste constante, ni tuviste la dosis que necesitabas. Aunque recuerde que en este sentido hay tres elementos importantísimos en la posología del CBD. Uno es la concentración real, legal, o sea, la concentración que te está diciendo que tiene. Hay frascos que dicen que tienen 1000 miligramos y no van a tener ni 10. Entonces, o sea, porque son de tipo artesanal, en fin. Entonces, primero, que tenga la concentración adecuada. Segundo, que sea la cantidad de CBD adecuado. O sea, fíjese, es muy importante y hay que encontrarlo, ese hay que buscarlo. Y tercero, constancia. Tener constancia en la aplicación. Hoy sí, mañana quién sabe, y después dentro de una semana me acordé y me lo aplico. Así no funciona. Funciona con constancia, con una medida, con un tratamiento, y van a ver los resultados que da. Pero en todos los casos nos dará una buena calidad de vida, al mitigar los síntomas y en muchos casos en desaparecer esos síntomas, sin efectos secundarios molestos o graves. Y hay que iniciar siempre con microdosis, como ya he mencionado. ¿Cómo dosificar las gomitas? Aquí voy a hacer más rápido, porque ser considerados dulces son para niños o personas que no controlan sus movimientos. Por lo que se debe de seguir las microdosis hasta haciendo la siguiente equivalencia. Una gomita equivale a 4 gotas de CBD sublingual, por lo que podemos dividir en 4 partes la gomita y así cada parte tendrá la equivalencia de una gota de CBD sublingual. O bien, estudiando la gomita, vemos qué cantidad qué concentración tiene y sobre eso podemos partirla para llevar a cabo la concentración adecuada. No necesariamente toda una gomita, porque puede ser que nos afecte. Ahora, ¿cuál es la dosis cuando se inhala? La dosis es personal, cada uno nos detectará las vapeadas necesarias. Cada gota rinde de 14 a 18 vapeadas, o sea, más un promedio de 16. Inhalar con normalidad, o sea, no, fumar con normalidad, no es necesario retener el vapor en los pulmones. La captación del CBD es de inmediato. Se puede combinar con el tratamiento sublingual o con otros tratamientos, si se puede. De esa manera nos va a ayudar mucho, como ya mencioné en un momento dado. Nunca usar el CBD sublingual para inhalar, son distintos. Es el mismo CBD, pero con diferente vehículo pues un aceite de coco, otro es glicerina. Ahora, de ser posible, verlo como un tratamiento cómodo, no como una forma de fumar. Ojalá se pudiera ver así. Cuando hablamos de los PAUs, de las mascotas, se determina, la concentración es menor porque su sistema endocannabinoide es sumamente sensible. Entonces, la razón por la cual no se elimina el THC, no tiene THC, es totalmente de amplio espectro, no es de full spectrum. Se determina el peso del aproximado de la mascota, la dosis es para cada 5 kilogramos de peso de la mascota. Se dará mínimo 4 y máximo 8 gotas por cada 5 kilogramos de peso. Y se inicia siempre con las dosis más bajas por 3 días. Si no hay cambio, ir subiendo la dosis cada 3 días, gota a gota. La dosis es diaria y si come 2 veces al día, entonces se divide la dosis en 2 partes. Debe mezclarse CBD con los alimentos que sean realmente, lo mejor es que sea seco, semiseco, o bien en forma directa si la mascota lo acepta. Una vez que encuentre su dosis, tratarlo unas 6 semanas, para que ya que se controle, y después ir bajando su dosis hasta que se quede con una dosis permanente. Es decir, esto normalmente se da pues, en mascotas que ya tienen cierta edad y que ya empieza con artritis o problemas en el riñón, en fin, es como vemos que ha funcionado muy bien. Y vamos, los libros nos lo mencionan. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Que la cantidad desde 10 miligramos de CBD al día hasta un máximo de 160, que es lo que hablamos en un momento. Las aplicaciones deben hacerse 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, por la razón de que si en las 24 horas esté trabajando nuestro organismo con CBD, porque si lo tomamos en la mañana, hay un periodo a mediodía que ya se acabó el efecto del CBD. Entonces vamos a hablar de valles y crestas. En este sentido, es mejor 3 veces al día para mantener siempre el CBD trabajando. Y hay que tomarlo con alimentos después de cada comida. Es decir, el CBD se va a tomar después del desayuno, después de la comida, después de la cena, no antes. Debe ser después de, porque la grasa del alimento es lo que hace que tenga un vehículo mayor y va a tener una mayor eficiencia. Hay un 30% se elimina de eficiencia si la tomamos en ayunas. Si hablamos con medicinas para evitar que se interfieran, tomar 2 horas de desfasamiento, o sea, 2 horas antes o 2 horas después. Eso es muy importante para evitar que en el hígado se encuentre
y a la hora de metabolizarse, pues haya problemas, no que vaya a haber graves problemas, no, pero le estamos dando más trabajo al hígado y vamos a evitárselo, se lo podemos evitar. Ahora, en los efectos secundarios, son los leves que le mencioné hace un momento, son boca seca, mareos, dolor de cabeza,